Ahora es momento de agradecerle, como lo hacemos siempre, a Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados por atendernos en seguramente mañanas muy ajetreadas, estas que estarán teniendo, luego de la jornada de ayer, del día lunes, cuando se dio a conocer también la resolución del juez subrogante de Bariloche. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a tu equipo y a la audiencia. Eduardo, bueno, habíamos estado charlando días atrás sobre este juicio en particular, lo que iba a anunciar el juez el día lunes. Finalmente imagino que no los habrá tomado por sorpresa esta decisión. ¿Y qué se hace en tanto esta decisión que anunció el juez? Sí, no, para nada, es una sorpresa, ya lo había anunciado antes de iniciar el juicio, ya había dejado en claro en la resolución donde nos negó todos los ofrecimientos de prueba, dejó en claro que no había nada que discutir, que estaba todo resuelto, que ya había sido resuelto esto en un juicio anterior y por lo tanto que no, las cosas no tenían por qué cambiar. Por lo tanto fuimos al juicio sabiendo que ya había una decisión del juez. No nos sorprendió tampoco el fiscal cumple órdenes, debió haberse puesto al lado nuestro porque los fiscales, además de representar al Estado requirente, representan a la Constitución argentina, representan al orden público y por lo tanto hay cuestiones que son de orden público, por ejemplo que se afecten derechos constitucionales, pero bueno, tampoco nos extraña. Hubo una época hace algunos años, muchos años, 20 o más, donde los fiscales resguardaban el orden público y representaban primero a la Constitución argentina y después al Estado requirente. Eso ya no ocurre más, o al menos no ocurre con Facundo Yaneguala, ¿no? Entonces fuimos a un juicio sabiendo que la situación era así, un juicio que iba a durar 20 minutos, media hora, duró 4 horas, porque bueno, la defensa no se la hizo fácil, le planteó algunas cuestiones que son claras, los incumplimientos por parte del Estado chileno de lo que la ley de extradición exige. La ley es muy taxativa, exige cuestiones muy específicas y el no cumplimiento de esas cuestiones o de esas obligaciones conlleva sanciones fatales, es decir, la extradición no puede ser concedida, dice la ley, en tal y cual caso, si el Estado viola tal o cual caso o no cumple. Pero bueno, siempre el derecho es algo, como decimos nosotros, muy simple, sencillo, fácil de entender, fácil de explicar, salvo los abogados, los jueces y los fiscales que lo hacen más difícil, y por lo tanto si hay que dibujar, se puede dibujar cualquier cosa, así que no nos sorprende para nada lo que hicieron. Bien, puesto así entonces, ¿cuál es el camino que ahora queda? ¿Qué decisiones toman ustedes en tanto defensores? El camino que nos queda es uno solo, que es ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Federal. La Corte, en este caso uno recurre a la Corte como tribunal de alzada, como tribunal de apelación, no como recurso extraordinario, sino que no hay en los juicios de extradición, no hay digamos cámara de apelaciones en el medio ante la Corte, no hay casación, hay solo la Corte, y la Corte hace el tribunal de alzada. Así que el recurso ante la Corte se rige bajo el procedimiento civil, no penal. Así que nosotros ahora tenemos que hacer reserva de que vamos a avisar que vamos a recurrir, eso tiene que ser ya pronto, y después de eso, cuando la Corte lo dispone, fundamentamos el recurso. Bien. Por lo pronto, ¿cuál es el estado de ánimo que manifestó Yaneguala en la audiencia, ¿no? Porque sabemos que pudo hablar incluso. Sí, pudo hablar, pudo expandirse en todo lo que él piensa. Nosotros no le hemos dicho que diga algo, que deje de decir algo. Él dijo lo que tiene que decir, se explayó con todo lo que él entendía que podía decir. Ni el fiscal ni el juez le pusieron ningún tipo de reservas, y el ánimo de él es bueno, muy bueno, sigue estudiando, sigue trabajando dentro del penal, y ya sabía, igual que todos nosotros, qué iba a pasar en este juicio, no es un secreto, ya sabíamos todos así que bueno, seguirá. Tiene que tener paciencia y esperar a que podamos resolver nosotros esta cuestión. Hablemos de los plazos, ya que hablamos también de paciencia, ¿no? Si bien no se puede hacer futurología, ¿qué se puede esperar de la velocidad de resolución de este tema?
Corte es el único tribunal, para que entienda un poco tu audiencia, la Corte es el único tribunal del país que no tiene plazos. O sea, lo puede resolver en 2 días o en 2 años. Facundo le resta, Facundo no tiene ninguna restricción en la Argentina, nunca fue acusado de cometer un delito en la Argentina. No tiene ningún proceso, ni condena absoluta, ni está siendo objeto de investigación por la justicia argentina. Él tiene una condena en el Estado chileno, y de esa condena al día de hoy le restan 11 meses. Con esta aclaración, calculen que la Corte, yo calculo, pero muy por así, a ojo de buen cubero, yo calculo que la Corte de acá a 2 meses podría estar resolviendo, pónganle 3. Hay casos donde la Corte se toma mucho más tiempo. No creo que sea este el caso. Yo creo que en este caso la Corte va a apurar un poco, y de acá a 2 o 3 meses lo va a resolver, con lo cual Facundo le quedarían unos 7, 8 meses, entre 6 y 8 meses para cumplir. En ese caso, depende cuando la Corte resuelva, la defensa probablemente le pida al Ministerio de Justicia argentino, probablemente no, seguro lo vamos a hacer, que se comunique con su par chileno a los efectos de ver si se ponen de acuerdo para que esos pocos meses Facundo los pueda cumplir en la Argentina, en el mismo lugar donde está ahora. Eso ya son cuestiones administrativas, no tiene que ver con la justicia. Con la justicia tiene que ver el hecho de dejar firme o no la resolución del juez de la extradición. Calculo 2 meses, no mucho más de 3. Insisto, por ahí me equivoco, por ahí es 1 año, o por ahí es 2 días. Pero yo calculo que en este caso lo van a hacer más o menos rápido. Perfecto. La última cuestión, también un análisis le pido. ¿Cuál ha sido la reacción que pudo percibirse en los medios, ¿no? Como caja de resonancia de allí, de Bariloche, de Chubut, de esta decisión del juez? ¿Ha habido una buena cobertura del caso o es un tema que está metido como menor dentro de las estructuras de los medios? No, ha habido una cobertura amplísima de los medios de Bariloche, de la comarca andina, de Chubut y de los medios nacionales. Antes del juicio, los medios, sobre todo los medios nacionales, Clarín, La Nación, Infobae, los medios nacionales, hacían más hincapié en la defensa que en el propio Facundo. Es decir, actitudes muy macartistas, nuestro pasado montonero. Efectivamente, yo milité en la redención montonera, igual que Gustavo. Gustavo es un sobreviviente de uno de los campos de concentración más salvajes que hubo en la Argentina, que es el Vesubio. Yo he estado preso toda la dictadura, prácticamente toda la dictadura preso, es decir, hemos tenido nuestras familias asesinadas, fusiladas, fuimos montoneros. Pero la prensa, sobre todo la prensa nacional, hacía más hincapié en lo que fuimos los defensores que en las cuestiones técnicas. Cuando nos vieron pelear, ahí había muchos medios nacionales, estaba Infobae, estaba TN. Creo que bajaron un par de liñitas. Yo vi las notas que sacaron ellos después del juicio, y si bien uno no va a pedir que lo aplaudan ni que lo besen, las notas eran mucho más serias, muchísimo más serias de estos medios. Los medios de la zona, creo que no hubo medio que no cubrió el juicio antes y después. Estamos hablando de, 20, 30, capaz 40 medios de toda la zona, ¿no? Fue muy cubierto, sí, mucha cobertura. Bien. Eduardo, como siempre, agradecemos mucho la amabilidad de atendernos y seguiremos el tema, porque todavía faltan cosas que resolverse, ¿no? A las órdenes de ustedes, como siempre, les mando un abrazo y el agradecido soy yo, Charlábamos con Eduardo Soares, abogado de la Gremial de Abogados, parte de la defensa de Facundo Jones Wallace. La noticia, el juez Gustavo Villanueva, juez subrogante de la Justicia Federal de Bariloche, habilitó finalmente la extradición de Facundo Jones Wallace, una cosa que, como nos decía Eduardo Soares, ya estaba anunciada, ¿no? Era una crónica prevista. Esta es la solicitud que ha hecho el gobierno chileno. 11 meses le resta a Jones Wallace purgar de esa condena del gobierno del Estado trasandino, y la propuesta que harían, entre otras, para evitar la extradición, la defensa es que esa parte faltante de la condena de Jones Wallace se purgue aquí en la Argentina, en el mismo lugar donde ahora está, que es el escuadrón de gendarmería de la ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut.